y desde aquel instante consideréme más mísero que cuanto pudiera serlo toda la humanidad, y ya no conocí la beatitud del reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba solo un momento, y por la noche, cuando despertaba de mis sueños, agitados por indefinible angustia, sentía a cada momento en mi rostro el hálito tibio del gato y su enorme peso. Era la encarnación de una pesadilla que en mi impotencia no podía sacudir, que estaba eternamente incrustada en mi corazón. Bajo la presión de semejantes tormentos, lo poco bueno que aún quedaba en mí desapareció. Todos mis pensamientos fueron malos, los más sombríos y peores que puede haber. La tristeza de mi carácter habitual degeneró en odio a todas las cosas y a toda la humanidad. Y mi esposa, que no se quejaba nunca, ay de mí, sufría las consecuencias de mi martirio, y era la más paciente víctima de las frecuentes e indomables erupciones de la ciega furia que desde entonces me dominó. Cierto día acompañóme, con motivo de cierta ocupación doméstica, al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió bajando en pos de mí por la empinada escalera, y como tropezara con él, faltóme poco para caer en tierra. Esto me exasperó hasta la locura. Levanté el hacha que llevaba en la mano, y olvidando en mi cólera el temor pueril que hasta entonces me retuviera, asesté al animal un golpe que hubiera sido mortal si le hubiese alcanzado como yo quería. Mi esposa detuvo mi brazo, pero esta intervención excitó más aún mi rabia infernal. Desprendíme al punto y hundí el hacha en su cráneo. La pobre mujer cayó muerta en el sitio sin proferir una sola queja. Consumado este horrible asesinato, lo primero que hice fue reflexionar deliberadamente sobre la manera de ocultar el cadáver, comprendiendo que no podía sacarle de la casa, ni de noche ni de día, sin exponerme a que lo vieran los vecinos. Pensé en varios proyectos. Por un momento ocurrióme la idea de cortar el cuerpo en pedazos y destruirlos con el fuego. Después resolví abrir una fosa en el suelo mismo del sótano. Luego me pareció mejor arrojarle en el pozo del patio. Parecióme más conveniente. Sin embargo, encerrarle en una caja a guisa de mercancía en la forma acostumbrada y encargar a un mozo de cordel que lo llevase a un punto cualquiera. Por último, adopté un plan que me pareció el mejor de todos. Reducíase a emparedar el cadáver allí mismo, como lo hacían con sus víctimas los monjes de la Edad Media. El sótano tenía muy buenas condiciones para llevar a cabo mi proyecto. Las paredes, levantadas a la ligera, habían sido cubiertas recientemente en toda su extensión con una capa de yeso que a causa de la humedad de la atmósfera no se había endurecido, y en una de ellas veíase una saliente formada por una especie de falsa chimenea, cuyo hueco se había rellenado. No dudé que me fuera fácil retirar los ladrillos en aquella parte, introducir el cadáver y tapiarle, de modo que nada pudiera infundir sospechas. No me engañé en mi cálculo. Con el auxilio de unas grandes pinzas, quité fácilmente los ladrillos, y después de apoyar el cuerpo contra la pared interior, sostúvele en esta posición hasta que hube dejado toda la mampostería como antes estaba, sin mucha dificultad. Después busqué mortero y arena, con todas las precauciones imaginables. Preparé una argamasa que no se podía diferenciar de la otra, y cubrí los ladrillos con una capa cuidadosamente. Cuando hube terminado, vi con satisfacción que la obra era perfecta. La pared no presentaba la menor señal de la operación. Recogí todos los restos escrupulosamente y apisoné el suelo, por decirlo así. Al mirar triunfalmente a mi alrededor, dije para mis adentros: aquí, por lo menos, no se habrá perdido inútilmente mi trabajo. Mi primera diligencia fue después buscar el gato, causa de aquella terrible desgracia, porque estaba resuelto a matarle. Si lo hubiera encontrado en aquel momento, nada le habría salvado. Pero el astuto animal, inquieto sin duda por mi reciente cólera, parecía haber resuelto no presentarse. Difícil me sería dar una idea de la profunda sensación de alivio que la ausencia del odiado animal produjo en mi corazón.
No se dejó ver en toda la noche, y así es que esta fue la primera que pasé tranquilo desde que el gato estaba en la casa. Dormí profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato sobre el alma. Transcurrieron el segundo y tercer día sin que viniese mi verdugo, y una vez más respiré como hombre libre. El monstruo, poseído sin duda de terror, había abandonado la casa para siempre. Ya no le vería jamás. Mi felicidad era completa. En cuanto a mi tenebroso crimen, inquietábame muy poco. Cierto que se abrió una información, pero dióse por terminada muy pronto, y aunque se había dado orden para practicar pesquisas, naturalmente no se pudo descubrir nada, de modo que consideré segura mi felicidad. 4 días después del asesinato, un destacamento de agentes de policía se presentó de improviso en la casa para proceder a un detenido examen de la localidad. Pero confiado yo en lo impenetrable de mi escondite, no experimenté la menor inquietud. Los oficiales me obligaron a que les acompañara en su pesquisa, y no dejaron ningún rincón por registrar, bajando al fin por tercera o cuarta vez al sótano. Ni uno solo de mis músculos se estremeció. Mi corazón latía tranquilamente, como el de un hombre que duerme en la inocencia. Recorrí el sótano de un lado a otro, con los brazos cruzados sobre el pecho, y paseábame con la mayor indiferencia. Satisfecha del todo la policía, disponíase a retirarse, y fue tan grande el júbilo de mi corazón, que no pude resistir el vivo deseo de decir al menos una palabra, aunque solo fuese una, a manera de triunfo, para convencer a aquellos hombres de mi inocencia. Caballeros, dije al fin, cuando subían la escalera, me complace mucho haber desvanecido sus sospechas, y deseo a todos completa salud, así como un poco más de cortesía. Sea dicho esto de paso, caballeros, he aquí una casa bien construida. En mi insaciable deseo de decir alguna cosa con indiferencia, apenas sabía lo que hablaba. Puedo asegurarles que es una casa admirablemente bien construida. Esas paredes son de la más sólida mampostería. Y al decir esto, permitiéndome una bravata frenética, golpeé con una caña que tenía en la mano precisamente en los ladrillos que ocultaban el cadáver de la esposa de mi corazón. Ah, Dios me proteja y me libre al menos de las garras del archidemonio. Apenas se hubo apagado el eco de mis golpes en el silencio, una voz me contestó desde el fondo de la tumba. Era una queja, entrecortada al pronto como el sollozo de un niño, pero que se convirtió al fin en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal y antihumano. Un alarido que expresaba a la vez el horror y el triunfo, y que sólo podía venir del infierno, sonido espantoso producido a la vez por la garganta de los condenados en medio de sus tormentos, y en la de los demonios que se regocijan en sus antros malditos. Locura fuera tratar de comunicaros mis pensamientos. Parecióme desfallecer, y vacilé, apoyándome en la pared opuesta. Durante un momento, los oficiales permanecieron en la escalera inmóviles, mudos de terror, y un instante después, 10 o 12 brazos robustos golpeaban victoriosamente el muro, que cayó todo entero. El cadáver, ya muy desfigurado y lleno de sangre coagulada, se mantenía derecho a la vista de los espectadores. Sobre su cabeza, con su boca rojiza dilatada y su ojo único brotando fuego, vi el hediondo gato cuya astucia me había inducido al crimen, y cuya voz reveladora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Si te gustó esta historia y quieres más relatos inquietantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.